Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Cenk Torun rompe el silencio y revela sus verdaderos sentimientos. Todavía la amo, pero esto no podía seguir así. La noticia que ha dejado sin palabras al mundo del espectáculo. Cenk Torun, el galán inolvidable de muchas series que marcaron época, ha decidido hablar por primera vez tras meses de silencio sobre su sonada separación con su expareja, cuya identidad ha sido cuidadosamente resguardada hasta ahora. No me arrepiento de lo vivido con ella, pero necesitaba decir la verdad, declaró el actor con una mezcla de nostalgia y firmeza que tocó el corazón de sus seguidoras. Según fuentes cercanas al actor, la relación vivió momentos muy intensos, pero también grandes altibajos. Durante un evento reciente en Estambul, Cenk fue abordado por periodistas y, contra todo pronóstico, no evitó las preguntas. Con la mirada fija y una voz pausada, confesó, todavía la amo. Eso no ha cambiado. Pero esto no podía seguir así. No éramos felices y ambas partes lo sabíamos. La revelación ha causado revuelo en las redes sociales, donde las fans del actor han expresado su apoyo y sorpresa. Muchos se preguntan quién fue la mujer que marcó tanto a Cenk y por qué, pese a ese amor latente, tomaron caminos separados. Aunque no dio nombres, los rumores apuntan a una conocida presentadora con la que se le había vinculado hace poco más de un año. Ella fue mi mejor amiga, mi confidente, mi compañera, pero también nos hicimos daño sin querer. Llegó un punto en que no podíamos ni hablar sin discutir, reveló Cenk durante la entrevista, claramente emocionado. Esta frase ha sido repetida por cientos de cuentas de fans, quienes admiran su honestidad y valentía al compartir algo tan personal. Lo que más ha conmovido a las espectadoras ha sido su transparencia. No quiero que piensen que fue culpa de ella. Ambos cometimos errores. La fama, el trabajo, la presión, todo influyó, agregó. Esta declaración ha generado un intenso debate en foros femeninos sobre cómo las relaciones de pareja se ven afectadas por factores externos. No obstante, el actor dejó claro que, aunque el amor persiste, no hay vuelta atrás. A veces, amar no es suficiente. Necesitábamos libertad para reencontrarnos con nosotros mismos. Quiero que ella sea feliz, incluso si no es conmigo, concluyó con un suspiro que mostraba la carga emocional que lleva consigo. Desde ese momento, se han viralizado fotos antiguas de la pareja en redes sociales, acompañadas de mensajes como el amor verdadero a veces duele y ojalá el destino los una de nuevo. Sin embargo, Cenk parece estar decidido a seguir adelante, enfocándose en su carrera y en nuevos proyectos. En una reciente publicación en sus redes sociales, Cenk compartió una fotografía en blanco y negro tomada durante el rodaje de una de sus series más icónicas. Acompañó la imagen con una frase enigmática: algunos recuerdos no se olvidan, solo se aprenden a llevar. Esta simple frase generó una ola de comentarios, reacciones y especulaciones. Muchos interpretaron la publicación como una indirecta a su expareja, mientras otros la vieron como un reflejo de su proceso de sanación emocional. La prensa rosa no tardó en ahondar en la historia. Varios programas de entretenimiento dedicaron segmentos especiales para analizar las declaraciones del actor, sus gestos, su tono, incluso su lenguaje corporal. Los expertos en relaciones aseguraron que este tipo de confesiones suelen llegar cuando una persona ha aceptado el final de un ciclo, pero aún transita el duelo emocional. Una fuente anónima, presuntamente cercana a la expareja de Cenk, comentó a una revista de circulación nacional: ella también lo amó profundamente, pero se estaban consumiendo mutuamente. Fue una decisión dura, pero necesaria. Esta declaración echó más leña al fuego y despertó aún más curiosidad sobre la identidad de la mujer en cuestión. En medio de esta vorágine mediática, Cenk ha sido visto en varias ocasiones solo, paseando por los barrios históricos de Estambul, siempre con gafas oscuras y un semblante reflexivo. Algunos fans afortunados que se lo han cruzado afirman que se mostró amable, pero reservado. Se notaba que tenía la cabeza en otro lado, contó una seguidora que logró tomarse una selfie con él. Mientras tanto, las redes sociales se han convertido en una especie de santuario para los seguidores de esta historia de amor truncada. Cuentas de fans han comenzado a recopilar videos, entrevistas antiguas y momentos compartidos por la pareja cuando aún estaban juntos. Se ha creado una narrativa colectiva casi romántica, como si se tratara del guión de una telenovela.
A pesar de la nostalgia, hay un mensaje de evolución personal en cada palabra de Senk. En una segunda parte de la entrevista, que se emitió días después, el actor habló sobre su proceso de introspección. Después de la ruptura, busqué ayuda. No hay nada de malo en admitir que uno necesita hablar, entenderse, sanar. Aprendí que el amor propio también se cultiva. Este testimonio ha sido celebrado por especialistas en salud mental, quienes destacaron la importancia de figuras públicas que visibilicen estos temas. Lo que ha hecho Senk es valiente. Muchos hombres no se permiten hablar de sus emociones de forma tan abierta, señaló la psicóloga Nuray Demir en un programa de televisión. Actualmente, se rumorea que el actor está involucrado en la preproducción de una nueva serie dramática, donde interpretará a un hombre que enfrenta una ruptura dolorosa mientras intenta mantener su vida profesional a flote. Algunos medios aseguran que el papel ha sido escrito a su medida y que él mismo ha colaborado en la elaboración del guión. Estoy canalizando todo lo que he vivido en este personaje. Es una forma de exorcizar mis propios fantasmas, dijo Senk en una exclusiva para una revista cultural. Sus palabras revelan no solo su talento actoral, sino también su capacidad para transformar el dolor en arte. Pero no todo ha sido tristeza y reflexión. En las últimas semanas, Senk ha retomado algunas actividades sociales. Fue invitado a una gala benéfica en Ankara donde, aunque no posó con nadie en particular, se mostró más sonriente que en sus últimas apariciones. La vida continúa, y yo también, declaró escuetamente a los medios presentes. Los fans, siempre atentos, notaron que durante el evento, llevaba en la muñeca una pulsera tejida que, según aseguran, le fue regalada por su expareja en uno de sus aniversarios. El gesto fue interpretado como un símbolo de que, aunque su historia haya terminado, ciertos vínculos perduran en el alma. En paralelo, se ha especulado con un posible acercamiento amistoso entre los ex. Algunas publicaciones sugieren que se han comunicado en privado para cerrar heridas. No obstante, ambas partes han optado por mantener ese aspecto en la más estricta confidencialidad. Cerrar un ciclo no siempre significa cerrar el corazón, dijo Senk en otra entrevista reciente. Hay personas que dejan una marca para siempre, aunque ya no estén en tu camino. Y eso también está bien. Es parte de vivir, de crecer, de aceptar. Las palabras del actor han sido compartidas una y otra vez en redes sociales, convertidas en frases motivacionales, imágenes con tipografías elegantes y paisajes melancólicos de fondo. Su historia ha trascendido lo personal para convertirse en una reflexión colectiva sobre el amor, el dolor, la madurez y la resiliencia. A medida que avanza el tiempo, parece que Senk ha encontrado un equilibrio entre su vida privada y su carrera. Sus seguidores lo apoyan, no solo por su talento, sino por su capacidad de mostrarse vulnerable y humano. En un mundo donde las apariencias suelen imponerse, su sinceridad ha sido un soplo de aire fresco. Y así, mientras las luces del espectáculo siguen encendiéndose cada noche, Senk Torun escribe un nuevo capítulo en su vida. Ya no como parte de una historia de amor rota, sino como un hombre que, con cada paso, demuestra que el final de algo también puede ser el principio de todo lo demás. Hasta la próxima.